Empezamos una nueva serie hoy dedicada a los Iluminados de Baviera o al fenómeno Illuminati. Tendrá 3 capítulos. Hoy empezamos con el capítulo primero, que se titula así, Los Iluminados de Baviera, y vamos a entrar en la realidad histórica de esta secta anticatólica. Louis Blanc, político, historiador masón, en su libro de 1878, Historia de la Revolución Francesa, dice de Adam Weishaupt, que es el fundador de los Illuminati de Baviera, que era el conspirador más perfecto que ha existido. El padre Agustín Barruel, otro de los historiadores que tocó el tema de los Illuminati, y no solo de los Illuminati, sino de la masonería en general, como vimos ya en el vídeo de Masonería y Revolución Francesa, nos apuntaba que en su libro, Memorias para una historia del jacobinismo, desentrañaba la trama conspiradora de Weishaupt y de los Iluminados de Baviera, valiéndose, en este caso el padre Barruel, de los documentos incautados a sus miembros. Vamos a hacer un poco de historia. Adam Weishaupt estudió en el Colegio de los Jesuitas de Ingolstadt, ingresó en la Facultad de Derecho y después en la biblioteca de su abuelo, desde muy joven, había tomado contacto ya con los filósofos ilustrados y los autores deístas. Cabe destacar a posteriori su relación de amistad con personajes como Robespierre o Lafayette, a los que conoció en un viaje a Francia. O sobre todo, y esta es su gran influencia, su influencia nefasta en este caso, con el místico esotérico Colmer, este personaje relativamente misterioso del que se sabe tan poco, pero que tuvo influencia, este místico esotérico danés, no solo en Weishaupt, sino en personajes tan importantes en este mundo del esoterismo como Cagliostro. Weishaupt, muy influido por Colmer y también por Cagliostro, fue iniciado en los misterios orientales y en el pensamiento gnóstico, que sobre todo el danés Colmer habían traído de Oriente, donde él había residido durante un tiempo conociendo las doctrinas ocultas y esotéricas. Con 25 años se convirtió Weishaupt en el primer profesor laico de Derecho Canónico de Ingolstadt, y 2 años después ya sería catedrático. El clima intelectual universitario estaba evidentemente dominado, porque era una universidad encargada a ellos, por los jesuitas. Weishaupt, agobiado de dicha influencia, temía imaginarias intrigas jesuíticas y, como reacción a todo ello, creó una asociación o un círculo de lecturas ilustradas, deístas, anticlericales. En esa coyuntura nació lo que sería primero la Orden de los Perfectibilistas y que a continuación con los años se convertiría en la conocida Orden de los Iluminados de Baviera o Illuminati. Fundada en 1776, fue prohibida y desmantelada en poco tiempo, a los 9 años, en ese mismo electorado alemán de Baviera. Se ha especulado mucho sobre la supervivencia o la influencia posterior, cuando ya había desaparecido, de la secta en acontecimientos históricos tan importantes como la Revolución Francesa o sus pretensiones de dominio mundial o la beligerancia terrible que tenían en efecto contra la Iglesia Católica. A todo eso iremos dando respuesta a lo largo de estos 3 capítulos en que vamos a abarcar el fenómeno Illuminati. Uno de los personajes importantes es Adolf Freiherr von Nigge. Von Nigge fue el patrocinador quizá más influyente, junto con Weishaupt, que proporcionó además a la orden una estructura paramasónica. Con Weishaupt se convierten ellos dos en los directores del llamado Areópago, es decir, de la cima de lo que va a ser la secta Illuminati. Como es común en las sectas secretas, funcionaba, podríamos decir, de forma piramidal, o en círculos concéntricos, o como se ha dicho, en capas de cebolla, donde un iniciado adquiría
más información sobre los propósitos de la secta a medida que probaba su fidelidad e iba ascendiendo en la jerarquía y en los grados. Pero solo los dirigentes de la orden, aquellos que formaban el Areópago, estaban al corriente de todo el plan conspirador que tenía la secta. Weishaupt necesitaba que su organización se hiciera fuerte, ¿no?, e influyente. Para ello pensó, como plan muy claro, infiltrar a sus miembros en la masonería para que poco a poco la fuesen parasitando y la fuesen dominando. Como todas las sociedades que pretenden guardar la tradición secreta, esa pretendida tradición secreta de la antigüedad, los masones trabajaban por el perfeccionamiento espiritual de sus miembros para que en el futuro crearan una sociedad nueva, ¿no?, prescindiendo del Estado, de los reyes y evidentemente también de la religión, concretamente de la religión católica. Pues bien, este era el propósito masónico, y el propósito iluminado no era otro, por lo tanto le era bien familiar este propósito de la masonería, y por eso pretendían valerse también de la masonería para sus intereses. En pocos años, las logias masónicas de toda Europa iban a estar pobladas por iluminados que no tenían ningún escrúpulo en la doble pertenencia. Masones e iluminados eran, por ejemplo, el mismo von Nigge, que era el que había dado cierta estructura masónica a los Illuminati, ¿no?, y personajes tan importantes en la cultura alemana como Herder o como Goethe. El primer apoyo económico importante que recibió la secta provino nada menos que de aquel banquero que después se haría famoso, de origen judío, Michel Rothschild, que era banquero, en aquel caso, del príncipe elector Guillermo IX de Hesse-Kassel. El hermano de este, Karl de Hesse-Kassel, era miembro de la masonería, concretamente de la estricta observancia templaria, y era también miembro de los Illuminati. De aquí que Rothschild entrase de alguna manera en esta dinámica y patrocinara a la secta. Rothschild iba a tener parte en la fundación, además, a posteriori de la Tugendbund, en Berlín. La Liga llamada de la Virtud, de clara inspiración iluminada también, y que tendrá una influencia importante a posteriori en el desarrollo del marxismo en Prusia, como veremos más adelante. Weishaupt elaboró, con la inestimable ayuda de este von Nigge, masón y Illuminati, una estructura para la secta de los Iluminados. El llamado rito de los Iluminados de Baviera constaría, por lo tanto, desde ese momento, de 13 grados agrupados en series sucesivas. Por ejemplo, para dejarlo claro, vamos a ir definiendo estos grados. Los pequeños misterios, que se llamaban, o edificio interior, basado en el dominio mismo de la persona. Eran los grados primero de preparatorio, segundo novicio, tercero minerval y cuarto iluminado menor. Esto era, como decimos, lo que se llamaba el edificio interior, donde lo que se procuraba era el dominio de sí mismo. Después venían los grados masónicos, con los cuales los iluminados se incorporaban a la masonería de siempre, especulativa, y eran el quinto, el sexto y el séptimo, que eran los grados masónicos de aprendiz, compañero y maestro, como bien conocemos. Después vendrían los grados escoceses, que siempre eran grados de perfeccionamiento de esos primeros grados masónicos. El octavo y el noveno, que serían el de iluminado mayor o masón escocés, ¿no?, y el de iluminado dirigente o caballero escocés. Y finalmente venían los grandes misterios, o lo que se llamaba el edificio superior, ¿no?, que consistía en entrar ya de lleno en el propósito de la secta. Ya no era el dominio de sí mismo, sino que era el dominio del mundo. Esto era el edificio superior, los grandes misterios, y eran 4 grados. El 10º, el 11º, 12º y 13º, que eran sacerdote, regente, mago y rey. Bien, esta sería la estructura interna de los grados Illuminatis.
En 1780 llegó la orden a 70 ciudades, fijaos la influencia que tuvo, a tener casi 2000 miembros, ¿no? De los cuales algo más de un tercio de ellos eran masones también. El momento cumbre de la estrategia para infiltrarse en la masonería llegó con ocasión del importante convento masónico de Wilhelmsbad, celebrado en 1782. Este convento masónico quería reunir a todas las obediencias masónicas. Pues bien, las aspiraciones de hacerse con el poder masónico en aquel congreso finalmente fueron frenadas por la oposición de otros grupos y obediencias masónicas que no veían con buenos ojos la influencia de los iluminados de Baviera, concretamente los martinistas de Willermoth, es decir, lo que era el rito escocés rectificado, que era más de inspiración pretendidamente cristiana, aunque deísta siempre, ¿no? Y después también la Gran Logia inglesa, que defendía más la tradición y la influencia inglesa que estas nuevas aventuras propias de los iluminados. El motivo de las disputas entre iluminados, por una parte, y rectificados y masones ingleses, por otra, fue que en aquellas fechas los Illuminati de Baviera ya sustentaban evidentemente una filosofía fundamentada profundamente en el materialismo, el ateísmo y en planteamientos cercanos, bien podemos decir, al anarquismo. Realidad que evidentemente las obediencias más conservadoras, como hemos dicho, la Gran Logia inglesa principalmente, y los martinistas rectificados, que se pretendían cristianos, no podían de ninguna manera admitir. El resultado del convento de Wilhelmsbad en realidad fue nefasto para los iluminados, que se abrieron primero un frente externo contra las otras obediencias y a posteriori un frente también interno, porque uno de sus miembros más importantes, el influyente, como hemos visto, von Nigge, de ideas martinistas, acabó abandonando la orden por sus desavenencias con Weishaupt. En 1785 iba a celebrarse otro congreso masónico también en París para reunir a las obediencias. En este caso venía organizado por el rito Filaletes de Salabet de Langes, que era su creador y que era el gran maestro de la logia. La logia se llamaba Amis Reunis, y Barruel calificaba esta logia de profundamente revolucionaria, de profundamente antimonárquica, anticatólica y conspiradora contra la monarquía. Asisten, entre otros muchos representantes, Mirabeau, que va a ser tan importante en los primeros compases de lo que va a ser la Revolución Francesa, y después personajes muy ligados a los iluminados como Bode, von Bussche o ese personaje tan singular que es Cagliostro. Todos ellos asisten a este convento de 1785. Iba a pasar poco tiempo hasta que en el mismo año, en 1785, el gran elector de Baviera, Carlos Teodoro, consciente del peligro que la secta estaba entrañando no solo para la Iglesia, sino sobre todo para el poder de la monarquía, emitía un edicto de proscripción. Emitiría otros a posteriori en razón de los acontecimientos que se iban a ir desarrollando y que iban a suponer la caída de la secta. El 10 de julio del mismo año, por ejemplo, un enviado de Weishaupt, el pastor protestante Lanz, miembro de la secta, fue alcanzado por un rayo cuando galopaba en medio de una tormenta y murió. Entre sus ropas se encontraron comprometedores documentos que revelaban los planes secretos de la orden, los planes secretos y más ocultos, ¿no? A posteriori, el registro de la casa de algunos masones, como el influente von Zwack, mano derecha de Weishaupt, aireó otras cartas, unas cartas cruzadas entre varios miembros de la orden. Estos papeles, de hecho, serían publicados como escritos originales de la orden Illuminati y ayudaron a desvelar
la verdadera intención secreta de la secta. Dichos papeles fueron publicados por orden, como digo, del príncipe elector de Baviera, y nadie ha desmentido ni en aquel momento la autenticidad de esos documentos, ni siquiera a posteriori. Tampoco los iluminados en su época hicieron ningún esfuerzo por desmentir la veracidad de aquellas cartas. A partir de este momento se convirtieron en una organización perseguida por su traidora conspiración contra las monarquías europeas. Weishaupt tuvo que huir, primero a Ratisbona y después a Gotha, donde murió en 1830. El grupo se tornó entonces clandestino, pero no desapareció. La trama no había sido abortada por completo, eso lo podemos afirmar. Su llama revolucionaria iba a pasar a posteriori de forma muy activa a la Revolución Francesa, que estaba de hecho ya, como vemos, a las puertas. Desde ese momento nada volvería a ser en Europa igual a partir de 1789. Cuentan algunos historiadores que Adolf von Nigger regresaría finalmente al seno de la Iglesia Católica y que incluso Weishaupt lo haría. Después de establecerse en Gotha, donde creó una numerosa familia, renunció, después de un intento de defensa con algunos escritos, más tarde renunció a toda conexión con las sectas secretas y se acercó, parece ser, a la Iglesia Católica, implicándose incluso en la construcción de la Iglesia Católica de Gotha. Adam Weishaupt murió el 18 de noviembre de 1830. Reza así la crónica de la parroquia de Gotha, reconciliado con la Iglesia Católica, a la cual, como joven profesor, había condenado a la muerte y a la destrucción.